gente! Un video podcast de Alejo de Cube. Anabel, Fermi y la espiritualidad. ¡Hey, gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy emocionado, perdido, porque tenía muchas ganas de que llegara este episodio. La verdad que tengo ganas de que llegue mucho este episodio, porque me gusta mucho este podcast, hay gente, ¿sabes? Bueno, yo soy Alejo de Cube. Bueno, los que no me conozcáis, pues bueno, tampoco hay mucho más que contar. Vamos a hablar de espiritualidad. ¿Por qué de espiritualidad? Bueno, hay gente, va de hablar con gente de temas que le apasionen, ¿no? A mí me flipa el hecho de hablar con personas, con temas que le apasionan. No hace falta que sepan mucho, que sepan poco, que sean expertos, que no, sino que sea esa pasión. A mí esa pasión es un tema que me transmite, ¿no? Y la espiritualidad a mí también me apasiona, ¿no? Entonces, por eso yo también me siento como invitado en mi propio podcast. ¿Por qué? ¿Cómo he vivido yo la espiritualidad a lo largo de mi vida? Yo vengo de una familia católica, digamos, nivel estándar, ¿no? Y pues eso, misa domingo y bueno, he hecho bautizo, comunión, no había hecho confirmación. Y bueno, cuando empecé, yo creo que una cosa que le pasa a mucha gente que es que cuando empiezan a estudiar pues igual filosofía o eso en tercero de BUP, ¿no? Bachillerato y eso, pues te empiezan a hacer preguntas, hay como dudas, ¿no? Cosas que no te cuadran. Entonces, para mí eso fue como un desapego, ¿no? Un desapego total a lo que era la religión, no diría la religión, sino incluso la fe, ¿no? Si, pues cuando con 20 o así, si alguien me hubiera preguntado si soy creyente o eso, yo habría dicho seguramente agnóstico o seguramente yo creo que ateo. Entonces, bueno, pues un día tuve una vivencia que es que resulta que tampoco, o sea, no fue ni el peor día de mi vida, ni el día más flipante de mi vida, ni tampoco es algo así como súper heavy que si lo contara diría, wow, vi la luz, no, pero sí que sentí de una forma muy, muy clara algo. Yo lo identifiqué como que Dios me estaba echando una mano, que me ayudaba a levantarme, ¿no? Era un día de esos que ya me sentía muy bajo y sentía casi que iba casi todo el día como sujetado por unos hilos, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Entonces lo sentí tan fuerte y tan certero que me volvió a conectar, ¿no? con esta idea de Dios y sí que lo asocié mucho a muchas cosas que me pasaban, ¿no? Siempre pensaba en él como para agradecerle, siempre desde un agradecimiento. Lo que pasa es que luego me encontré con una situación que, claro, yo estaba tan alejado de lo que era la religión y el ejercicio de la fe, por decirlo algo, que es que casi no sabía ni cómo ejercitarla, ¿no? Es como cuando te dicen, tienes que ser tú mismo. Ostras, vale, tengo que ser tú mismo, pero ¿cómo soy yo mismo? Sentando si soy mismo, así soy yo mismo, ¿cómo funciona eso, no? Pues era un poco así, ¿no? Yo tenía esa fe, pero sabía cómo ejecutarla, por decirlo algo, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, yo daba gracias a Dios y así. Luego fui teniendo hijas muy, muy majas, muy guapas, y bueno, pues les bauticé, les bautizamos, ¿no? Y bueno, más casi por inercia, por tradición, pero luego cuando llegan las edades de la primera comunión, yo sí que quería que la hicieran, pero que no quería que la hicieran simplemente por regalos, por tradición o por cosas familiares, sino quería que fuera algo vivido. Pero claro, para que fuera algo vivido, primero tenía que vivirlo yo. Y yo no sabía cómo vivirlo. Sabía lo que sentía, pero no sabía cómo vivirlo. Entonces, bueno, pregunté, encima en mi colegio, pues es como antes en las clases, antes era como raro, en los años 80 era raro, el niño cuando hacía religión, en mi colegio es al revés, ¿no? O sea, religión pues hacía 3 o 4, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntando a un padre del cole y tal, me hablaron de unos cursillos de cristiandad, un retiro católico, y para mí fue muy bueno porque para mí fue como una especie de catequesis catequesis adulto. Entonces me di cuenta que digo, ostras, a nivel de espiritualidad es que estoy tirando con lo que aprendí cuando era un enano de 8 años, cuando la catequesis era una escolar, la María de la escolar, por eso estoy tirando a nivel de desarrollo espiritual, ¿no?
Y sí que me daba cuenta que había gente a mi alrededor que sí que estaba haciendo cosas de desarrollo espiritual, lo que pasa es que lo estaban haciendo pues, en otras religiones, ¿no? En el budismo principalmente, e incluso fuera ya incluso del marco de una religión, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ese mismo recorrido que yo lo estoy haciendo en la religión católica, lo están haciendo otra gente con otro contexto, pero al final es muy similar, ¿no? De hecho, un amigo mío hizo una ceremonia, una especie de confirmación que se llama Bodhisattva en budismo, y yo cuando estuve ahí, en esa ceremonia, claro, yo veía cosas que me cuadraban, cosas que no me cuadraban, eran códigos que no entendía, que me eran completamente ajenos, incluso eran palabras que no entendía porque se rezaba o se hacían oraciones o tal en un idioma que yo no entiendo. Entonces yo pensé, yo como soy vago, iba a decir un poco, pero bueno, me defino de forma orgullosa como un tipo vago, dije, guau, ahora me tengo que meter, o sea, si aquí ya estoy viendo cosas que me cuadran, otras cosas que no me cuadran, y unos códigos que no entiendo, me tengo que meter aquí, siendo que para cosas que no me cuadren y cosas que ya tengo la católica. Entonces yo, al final, es una forma, para mí es una vía de poderse ejecutar esa fe, ¿no? A mí personalmente, Dios, Jesucristo, ya me va bien, ¿no? Entonces, bueno, el podcast no es un monólogo, esto parece el monólogo de Buenafuente, ¿no? Pero, a ver, el tema es que esos temas yo los he hablado con varios amigos, ¿no? Y entonces yo que he traído aquí a dos amigos míos que hemos hablado de esos temas desde el punto de vista, ¿no? de la espiritualidad, viviéndola desde la religión católica y viviéndola viviéndolo desde la espiritualidad, digamos, fuera de lo que sería un marco de la religión, ¿no? Entonces, no estoy solo, estoy con Anabel, con una amiga Anabel y con mi amigo Berni. Esta es vuestra muy buenas. Nada, un montón de gracias, ¿no? Un montón de gracias. Aparte que lo que os decía antes, tengo un montón de ilusión de hablar con vosotros porque de hecho, digamos, para mí vosotros sois la persona de referencia para hablar a veces de unos temas que en el día a día no encuentras tampoco a veces marcos en los que hablar, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta yo me gustaría que fuera, bueno, os hago preguntas, vamos hablando y tal. Ya ves que estoy súper ilusionado y súper... y te pregunto a ti, Anabel, ¿no? Bueno, te voy a preguntar a ti primero, Penny, porque yo creo que, digamos, es como lo más conocido, ¿no? Pues, o sea, digamos, ¿cómo vives tu espiritualidad, no? Es lo que te quería preguntar. Ostras. Es una pregunta sencilla, sí. Sin más. Sí. Para empezar. Bueno, pues para mí la espiritualidad hoy en día va muy unida a mi trabajo. O sea, yo no sé dibujar sin rezar y no sé rezar sin que se me vaya la olla pensando en el dibujo que voy a hacer después, ¿no? Entonces, para eso también ha sido para mí clave la figura de San Lucas Evangelista, que es patrono de los artistas, y así es un poco, en resumidas cuentas, cómo vivo la fe, ¿no? Rezando mucho, sobre todo a través del trabajo. Y como soy autónomo y me paso muchas horas trabajando, al final rezar mucho también, ¿sabes? O sea, digamos, ha sido así, digamos, durante toda tu vida, desde pequeño y eso, o has tenido ha sido un proceso, ¿no? Digamos, durante tu vida. No, desde luego no ha sido así desde pequeño. Como tú, yo también crecí en una familia católica. Y también como tú, mi fe estuvo dormida durante muchos años. Sobre todo, bueno, es propio de la adolescencia, ¿no? Cuando uno se aleja de los padres y busca su camino. Y eso supone también a veces aparcar las tradiciones y aparcar un poco la formación que uno ha recibido y probar a ver qué pasa y a ver qué descubro yo por mi cuenta, ¿no? Entonces, ahí, gracias a Dios, sin muchos excesos ni nada, pero sí que relajé mucho todo el tema de la fe y hasta los 30 y pocos no recupero, que es cuando me independizo con mi mujer y entonces dejo de estar tan en contacto con mis padres y ahí es donde empiezo a buscar yo mis recursos, ¿no? Vale. Y ahí es donde descubro a mi santo patrón, compañero de trabajo, y donde
pues todo florece de una manera brutal. Qué guay. Ahí lo voy a rascar ahí. Dale, caña. Y a ver, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo ves tú la espiritualidad? ¿Cómo vivo yo la espiritualidad? Para mí ha sido como una forma de conocerme. Es verdad que en la vida nos van ocurriendo cosas, a veces el viento te va a favor y que como estamos disfrutando de todo, y hay veces que te viene un poco en contra. Y entonces ahí es verdad que a veces te sientes como más perdido o más desubicado, o no acabas de encontrarte, o no encuentras los recursos que en el cole nos explican y que no sabes cómo hacerlo. Y a raíz a lo mejor de formaciones que hemos hecho de desarrollo personal, que en alguna que otra hemos coincidido, dinámicas y esto, vas como descubriéndote y vas descubriendo recursos en ti, y es una manera nueva de respirar la vida. Es que lo siento así. Qué bueno. Es una nueva manera de... El prisma no lo vemos, o nos han enseñado a verlo desde aquí, o habíamos aprendido a verlo desde aquí, pero hay muchos más puntos desde donde ver el prisma. Entonces, para mí tiene que ver con eso. En vuestro caso, ¿ha sido una búsqueda consciente o ha sido como una evolución, ¿no? Porque tú no me hablabas, ¿no? De decir, bueno, en un momento, ¿no? Que tú lo tenías así como parado, pero en un momento, no, por lo que decías, tú hiciste un ejercicio consciente, ¿no? No sé si claro, es que es casi búsqueda interior, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí. Lo que pasa es que, claro, como católico entiendo que la búsqueda interior no es más que descifrar lo que espera Dios de mí, que es conocerme a mí mismo, conocer mis virtudes, mis debilidades, y preguntarme a ver qué quiere Dios que haga yo con eso. Es como descubrir el estuche y ves pues lápices, acuarelas, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Sabes? Sí. Pues es descubrirlo también, ¿no? Pero es un proceso. Entonces, a mí lo que me sucede es que viviendo con mis padres, pues normalmente preguntaba mucho pues, a mis padres, oye, pues he oído esto, que si Dios es bueno, ¿por qué permite cosas malas? Y claro, tenía ahí ese diálogo con mis padres. Y luego pues pasó a independizarme con mi mujer, y es como que diríamos el diálogo pues se enfría un poco, no por nada, sino por la distancia básicamente, ¿no? Pero claro, luego empiezas a buscar tus movidas y tus recursos, pero de manera consciente, como apuntabas antes, totalmente, sí. Es que a mí o sea, un poco lo que he dicho en la intro, ¿no? Me sorprende que en un área tan compleja, o sea, es tan compleja que es inabarcable o indescifrable, o no, porque si no sería espiritualidad, sería matemáticas o sería tal, y que normalmente vayamos con tan poquito, ¿no? Tan poca base. Sí, tan poca base, tan poco trabajo como de investigación o de introspección, ¿no? Pero, a ver, ¿en tu caso también fue consciente o fue a lo largo de las formaciones que...? Fue consciente, pero por las cosas que me estaban ocurriendo. Es decir, yo conscientemente necesitaba algo, pero yo lo buscaba en los escenarios que yo tenía que resolver en mi vida. Claro, lo buscas fuera, porque son esos escenarios los que piensas que tienes que arreglar. Sí. Sea el que sea, porque pueden ser a lo largo de la vida diferentes áreas. Pero es verdad que con el paso del tiempo, y cuanto más te vas solucionando todo, cuando más te vas formando, más vas avanzando, ves que más tienes que buscar dentro y menos fuera. Sí. Y es verdad, porque son los recursos de dentro de mí los que me han servido para ir avanzando hacia donde me iba encontrando yo en mi camino, donde yo me iba encontrando mucho mejor en mi vida. Entonces, conscientemente es como que buscas en el exterior, pero es verdad que luego donde encuentras es donde no pones conciencia al principio. ¿Y qué te ha traído? O sea, el hecho de encontrar o de vivir esa
digamos, esa espiritualidad, ¿no? De forma consciente, eso que ha traído a tu vida. ¿Qué ha traído a mi vida? Es un nuevo enfoque y justo es lo que, más o menos por lo que acabo de explicar, ¿no? Ya no hay que buscar tanto... O sea, es decir, en la vida se nos presentan escenarios externos. Vale. Y uno de los más importantes es la familia. Y en la familia están nuestros grandes maestros, donde desde chiquititos ya tenemos unas sensaciones, unas reacciones, unos comportamientos y muchas cosas que nos crean mucho malestar dentro. Acabo de colapsar ahora un poco. No, pero es que hay una cosa que estaba pensando, ¿no? Con lo que está diciendo, que es un poco tradicionalmente, yo ponemos como lo digo, yo por ejemplo, a mí, o sea, yo digo que soy creyente porque es la palabra oficial, pero yo no me siento creyente porque yo no creo, o sea, mi palabra sería sintiente, yo siento, Qué ¿sabes? lindo. Yo siento algo, pero no creo, porque no sé si es verdad, si es mentira, ni me lo planteo. Ni siquiera me lo planteo, porque yo muchas veces, yo a veces digo, si yo el amor que siento a mi mujer, el amor que siento a mis hijos, a mis hijas, el amor que siento, bueno, el amor, ¿no? En general, ¿no? Pues puede ser que dentro de 300 años digan, hey, eso no era nada tan importante, no era nada tan sagrado como yo lo vivo, sino que al final es, bueno, pues que la serotonina, no sé qué, de la dopamina, de la proteína, no sé qué tal, y punto, y ahora una inteligencia artificial tiene el mismo amor que tienes tú a tu mujer y a tus hijos, tal. Pues bueno, puede ser, no lo sé. Lo que sí que sé, lo que sí que sé que es verdad que existe es lo que yo siento, eso sí que no me lo puede negar nadie. Entonces, un poco de lo que me llega de lo que dices es que ya no es casi para entender, sino como es para herramientas para vivir, ¿no? Para vivir la vida, ¿no? Permi, ¿tú cómo lo ves, ¿no? Que cuando tú llegaste a explorar y entraste y volviste a conectar con tu fe, ¿qué te produjo? ¿Qué cambios hubo en ti? Pues yo creo que la respuesta más corta es serenidad. Lo que pasa es que es una serenidad muy concreta, es una serenidad que nace fruto de una relación, que es esa relación que tenemos con Dios y esa relación, esa sensación de sentirte acompañado, ¿no? Y eso te da una serenidad brutal, porque aun estando solo en una habitación no te sientes solo, porque te conoces amado y te conoces acompañado, ¿no? Yo creo que ese es el cambio más grande, y esa serenidad luego ya, si la aceptas, la reconoces, luego te acompaña en todas partes. Qué bien, sí. Es que hay una yo fíjate que cuando estaba hablando de mi amigo budista, estábamos como los dos en un momento que me sorprendió, y es un poco lo que me encendió un poco el piloto, el hecho de decir que él, digamos, está alejado de, o sea, nada de la religión católica, pero a mí, por ejemplo, y eso es un tema que quiero hablar luego, a mí al principio me daba, o sea, ahora estoy haciendo un podcast contando lo que he contado en la intro. Yo cuando fui al retiro católico, casi iba como en plan medio, que no se entere mucho la gente, ¿sabes? Y yo decía a mis colegas, no, es que El miedo. Te lo juro, lo decía como medio tal, y me decían mis amigos, sí, no, si tú siempre has sido así, bastante así, ¿no? Tal, igual, pues yo ni me había dado cuenta, ni me había, ¿no? Pero cuando se dije a mi amigo, me dijo, no, él que también estaba explorando, ¿no? Es cuando entró en el budismo, y no, pues por un poco eso, ¿no? Un poco una búsqueda de no sé. Pero fíjate qué punto más bonito de comunión que tenemos ahí con lo que decía Anabel antes, ¿no? El dejar de buscar fuera y empezar a buscar dentro. Y ese miedo que tenías tú era de lo que podrían pensar fuera. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces ahí es donde coincidimos, por ejemplo, en el sentido diríamos más universal de la espiritualidad, ¿no? De decir, el miedo a sufrir es una de las cosas que bloquea más que un alma se abra al Señor, ¿no? Es el miedo al que dirán, el miedo a que pierda el trabajo, si digo que soy católico, por ejemplo, y así pues
miedo al rechazo de las amistades o lo que sea, pero no, el cambio es buscar primero desde dentro. O sea, me parecía un apunte muy interesante lo que ha dicho Anabel antes. Es que hay un tema que es un buen melón, porque es que... No sabes lo que has Abrimos hecho. melón Sí. No, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que, bueno, tú, Pepmi, eres dibujante y dibujante de animación, dibujante de cómic. Sí, señor. Y claro, yo te conozco del ámbito de cómic, de esa parte, ¿no? Entonces, además, en el mundo del cómic, digamos, es como, hay mucho cómic underground, mucho cómic muy punky, muy salvaje, muy burro, y es un cómic que estoy como totalmente, o sea, está como muy aceptado, muy normalizado, ¿no? Entonces, claro, yo de repente vi un cómic de Pepmi, pues era como si recreaba un pasaje del Nuevo Testamento, pero dibujado como si fuera a día de hoy, pero cosa literal. Entonces digo, ostras, y lo sacaba en Facebook y tal, y yo era qué como chulo. diciendo, madre mía, ¿cómo se atreve este hombre? O sea, ¿cómo se atreve este hombre? La vida es para los valientes, Pero, ¿no? o sea, La vida es para los valientes. Me pareció, o sea, fíjate que cómo cambia la cosa, que me pareció más punky que el cómic más punky que me ha leído muy chungos, ¿no? Entonces, me parece que es que a veces casi estamos en un punto que determinados temas, ¿no?, de espiritualidad, ya hablamos de fuera del contexto de la religión, que también tiene tela, pero ahora mismo, ¿no?, dentro de lo que es la religión católica, hay ámbitos en los que casi da vértigo, ¿no?, a veces, ¿no? Por eso a mí yo lo he sentido así, y yo cuando leí tus cómics la primera vez, dije, madre mía, tío, este tío es un valiente de la leche, no sé. Bueno, pues alabado sea Dios, porque eso no nace de mí, ¿no? Pero es ese coraje que de nuevo nace como nace la serenidad de la que hablábamos antes. Y eso, ese valor que ahí señalabais, si no es fruto de ese encuentro, es difícil que nazca, ¿no? Pero en cuanto uno descubre pues que el color azul es azul y que el rojo es rojo, pues cuando uno descubre la verdad, pues es más valiente porque vas armado con ella, ¿no? Pero hasta que eso ocurre, es un camino largo, ¿eh? Ya lo hemos hablado. Tú viviste, o sea, a ti tuviste un punto de vértigo no sé, yo le digo exponerte, que al final no es exponerte, es simplemente comunicar, ¿no? Pero sintiste eso. Por supuesto. A ver, piensa que yo soy autónomo. De hecho, he trabajado en ocasiones para diferentes ayuntamientos. Y lo primero que piensas es, como diga esto en público, pierdo muchos encargos. Y es el primer miedo que te viene a la cabeza. Digo, ostras. Entonces, llega un punto que tienes que decidir. No hay más. Tienes que decidir qué es más importante para ti. Lo que piensen los demás o ser íntegro. Pues la integridad va primero. Y ya está. Y tú, Anabel, ¿no? Eso también, me acuerdo que un día cuando tomamos un café y hablábamos, ¿no? El hecho de digamos, lo que es la religión católica, una religión establecida, bueno, sobre todo la católica en España, ¿no? Tiene un hecho de que si tú igual transmites tu fe, tiene unos prejuicios, ¿no?, de mucho tal. Pero claro, cuando hablas de espiritualidad fuera de lo que es la religión, también hay otros prejuicios en plan kumbaya o no sé qué, ¿no? Entonces, no sé si también lo has vivido. Además, yo también fui bautizada con la Pilarica y luego que sí, hice la comunión. Pero es verdad que yo de la religión me separé porque es verdad que mi familia era católica, pero tampoco muy practicante. Entonces, por ejemplo, no me confirmé. Y luego sí que al acabar la carrera empecé ya con yoga, hice una formación de filosofía hindú, que eso ya me empezó a encantar y empecé a investigar ya mucho pues, con esos temas, desarrollo personal. Y sí que en algún momento de mi vida
sí que de repente es como que te marcas un poco de diferencia con los demás. En tu forma de hablar o, pues escucha, o a lo mejor consejos que das, pues a mí me ha funcionado un montón, o nuevas maneras de, pues o el agradecimiento, o la confianza, o sé valiente, y de repente es como, no, porque claro, de normal modus operandi que tenemos es como distinto, pero porque no nos lo enseñan. Es que es verdad, pero sí que es verdad que cuando empiezas a descubrirte o empiezas a investigar, hay una frase que a mí me ha quedado muy marcada de lo que he ido consiguiendo con esto de la espiritualidad o el conocerme, que es el de estar alineado, que eso no significa más que lo que pienso, lo que digo y lo que hago tiene coherencia. Tiene como el mismo punto en común, que es integridad, es ser auténtico con lo que tú eres. Y es que de eso se trata, ¿sabes? Lo que pasa que es muy difícil, es decir, porque a lo mejor lo que yo pienso y lo que yo siento contradice lo que la sociedad toca ahora mismo, según mi edad, o lo que mi familia quiere de mí, o... Sí. Pero por eso la vida es de los valientes, ¿sabes? Me ha gustado mucho la conversación como lo hemos llevado antes, porque la vida es para los valientes. Si eres valiente, vas a conseguir tu camino, pero desde estar alineado. O sea, que lo que yo piense, lo que sienta y lo que yo haga con mi vida es cuando... ¡fum! Ahí es cuando empiezas a disfrutarte, Mira, qué bonito es que siendo espiritualidades tan diferentes sintamos lo mismo en la sociedad. Y eso para mí no es más que la prueba de que vivimos en una sociedad vacía en cuanto a moralidad. Ajá. Y es curioso porque parece que el discurso es distinto, ¿no? Porque hay un discurso muy pro sensibilidad, porque no hay que herir a nadie, hay que ser muy respetuosos con todos, pero al mismo tiempo, en cuanto alguien expresa su espiritualidad, hay un miedo que dices, ¿por qué está ese miedo? Pues porque hay un rechazo social pero es como un rechazo generalizado a la espiritualidad, ¿no? Yo, fíjate, lo hablamos en el primer episodio del podcast, que digamos que lo que es la ciencia, ¿no? Lo que es la ciencia, las matemáticas, todo eso ha dado tanto avance, ¿no? a lo que es la sociedad, que llega a un punto que mucha gente ha llegado a la conclusión de que es lo único que sirve o lo único que existe, ¿no? Entonces lo único que es un poco demostrable, incluso yo hablaba con una amiga que me decía que tenía unos amigos que decía que el hombre, o sea, si veía a alguien que era creyente en algo, o sea, era como diciendo, o sea, le veía como hasta poco inteligente, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede ser tan corto de creerse esto, que es el otro, que es lo de más allá, ¿no? Entonces digo, Newton era súper creyente, ¿sabes? O sea, hay tantísima gente inteligente pero digamos, esa forma de ponerlo como si fuera algo contrario, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente, por eso te digo que es que en este podcast te hablan demasiado, pero es que es un tema que tal. A mí personalmente no me gusta cuando se intenta cosas de espiritualidad desde el punto de vista de gente espiritual, ¿no? Que razonarlo mucho con la ciencia, que sea ciencia demostrada o tal, porque digo, es que para mí no va de eso, que si muestra la ciencia, pues vale, perfecto, pero es que hay algo que, ¿sabes? Como cuando dicen, no, es que el amor dura 7 años porque lo ha dicho un científico. Ostras, pues chico, yo debo ser una anomalía en Matrix, ¿no? ¿O qué pasa? No sé. Bueno, o sea, yo es que voy lanzando temas, pero es que hay un tema con lo que es la espiritualidad fuera de la religión que, digamos, dentro de una religión, me da igual que sea católica o lo que sea, digamos, el interlocutor, hasta el que cree o el que no cree,
entiende los códigos, o por lo menos tiene una idea de esos códigos, ¿no? Que si, yo qué sé, si tú hablas de Dios, de Alá, de los mandamientos, de dogmas, de, yo qué sé, del cielo, demonios, no sé qué, son cosas que yo no creo un santo, no sé qué, creo o no creo, pero tengo un concepto. En cambio, con lo que es la espiritualidad fuera de la religión, llega un punto en el que es que hasta hay conceptos que es que ya, o sea, es que creo que puede producir ya rechazo de la ignorancia, porque tú puedes decir, oye, yo no creo en Dios, vale, pero cuando se habla ya de, no sé, conciencia, no sé, o sea, términos, ¿no? O términos como, o sea, lo que es el libro o sea, de un curso de milagros o cosas así, ¿no? Que son unos términos que son como más... Claro, eso también puede producir una incomprensión, ¿no? En la gente, ¿no? O como... Mira, tengo una anécdota de un viaje que estando en Birmania y el guía que nos llevaba era birmano y tal, y hablamos con él, claro, muchas veces de muchas cosas que veíamos, ¿no? Y una vez llegamos a una pagoda y había que poner, las mujeres estaban sentaditas en una esquina y luego en el escenario, que era muy grande, estaban los hombres pegando papel de oro sobre el Buda. Ajá. Claro, yo me indigné bastante, porque ellas estaban sentaditas súper apartadas, tal, y le dije, Bruno, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Y dice, eso no es Buda, eso lo ha decidido el hombre. Ajá. Claro, el hombre, que es como, falta un poco de moralidad, humanidad o separación, o bueno, clases o clasicismos de los hombres sí que pueden, las mujeres no pueden estar ahí. Entonces, eso me hizo pensar cómo el hombre es el que a lo mejor ha transformado el mensaje de la religión, ¿vale? Sí, y mira sí. que yo no soy practicante de ninguna religión, pero me gustó mucho eso. Luego, en otra conversación con este mismo guía, ¿qué piensas sobre, claro, porque nosotros católicos, infierno, cielo, ¿qué piensas tú sobre esto? Dice, en mi religión, el infierno y el cielo es aquí en vida. Una vez que falleces, estás como en un nirvana, estás en una paz, estás tal, has fallecido, descansas en paz. Pero aquí en vida, depende lo alineado que estés. Si lo que piensas es contrario a lo que sientes y aún más contrario con lo que haces, vivirás en un infierno aquí, en esta vida. En cambio, si tú llevas tus pensamientos lo más cercanos a lo que sientes, a lo más cercano a lo que haces, más en el cielo paraíso tu vida va a ser. Sí. Entonces, eso me gustó mucho otra vez, porque es... olvídate si rechazas o no la religión, olvídate del cielo, el infierno, si es que es verdad, es una realidad aquí ahora en tu día a día. En mayo 2024, ¿cómo está siendo mi vida? Olvídate del mensaje que lo trae, ¿no? Yo misma. Entonces, ¿qué es lo que pienso sobre este tema? ¿Y qué siento sobre este tema? ¿Y qué estoy haciendo realmente sobre este tema? ¿Sabes? Entonces, y es verdad que el exterior, los escenarios externos, nos influyen un montón. Los juicios, a la familia llevar la contraria, o casarme, no casarme, tener hijos, no tener hijos. Bueno, y aquí podríamos abrir un montón de melones más. Sí. Pero, bueno, es muy bonito el mensaje que yo aprendí mucho a través de este guía, y cómo ir colocando todo en el puzzle de no hay por qué rechazar religión. ¿Quién te está diciendo el mensaje de la religión? Es que, claro, es que al final, o sea, te quiero decir, por mucha espiritualidad que haya, al final la ejecución es del ser humano. Y el ser humano es imperfecto en sí, ¿sabes? Te quiero decir, van a pasar cosas. Y esos conceptos, ¿no? Lo mismo que digo, ¿no? Que hay gente que ya, tanto el que cree como el que no cree, ya tiene una idea de esos conceptos. Sí que es verdad que claro, la religión católica tiene milenios de recorrido, o sea, muchas interpretaciones de esos conceptos, y sí que puede ser, ¿no? que a veces suenen como pues la gente como igual arcaicos o igual, no sé, ¿no? Entonces, a la hora de ¿tú cómo lo vives a la hora de
de transmitirlo si tú te encuentras en situaciones o con gente que igual tiene una idea, o sea, desde el punto de vista, desde católicos que lo ven como más, o sea, que te ven demasiado, o sea, demasiado moderno, demasiado New Age, o al revés, ¿no? De gente que, ¿no? Un poco, gente que te puede ver como diciendo demasiado arcaico, ¿no? Bueno, yo estoy disfrutando de este podcast, por favor. Vamos a ver. Qué bonito y qué interesante todo. Vamos a ver. Lo que comentaba Anabel antes de que muchas distorsiones vienen del ser humano, ¿no? Esto nosotros, como católicos, lo reconocemos perfectamente. Es decir, el ser humano es imperfecto y sin embargo Dios se revela a través de las personas. Entonces, ¿cómo distinguir lo que viene de Dios y lo que es del hombre, ¿no? A eso lo llamamos discernimiento, los católicos. Un truco es dejar pasar el tiempo. Si pasando el tiempo esa decisión se cae, es que viene de los hombres. Pero sin embargo, si esa decisión se mantiene en el tiempo, es obra del Señor. Entonces, desde luego, la Iglesia se ha equivocado en varias ocasiones porque al final la llevan personas y como personas en ocasiones se equivocan y también son tentadas por la ambición, por la corrupción, etc. Pero, sin embargo, ni siquiera esa corrupción se mantiene en el tiempo. Esa corrupción del hombre cae en algún momento y la Iglesia se recupera otra vez, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros es identificar lo que se mantiene en el tiempo. Porque ahí es donde está el Señor. Entonces, lo que decías de que puede parecer que nos agarramos a algo anticuado, no es así. Nos agarramos a algo atemporal. Lo que pasa es que esa es la gracia. Que lo que servía hace 2000 años cuando Jesús lo predicó, sigue sirviendo ahora. Total. No es tan anticuado, es que se mantiene en el tiempo. A mí, fíjate, hay una cosa que a mí me pasó cuando... Pues, no sé si existe ese libro, porque luego lo he buscado y no me dijeron bien el título, pero me gustó mucho la frase, que era que yo soy católico gracias a Buda, algo así. ¿Sí? Y era porque hay conceptos, o sea, digamos hay conceptos que si tú estudias ahora el budismo desde cero, sin saber recorriendo, tú lo estudias, ¿no? Digamos, lo que te viene es la interpretación actual de esos conceptos. Es como si tú te hicieras católico ahora y te lo explica alguien con los conceptos actuales, ¿no? O sea, el cura de mi parroquia dice, el reino de Dios no es cuando te mueras, el reino de Dios es aquí y ahora. Entonces, claro, con ese concepto dices, ostras, ¿no? Entonces, claro, yo pongo un ejemplo, el tema que tú sales de la religión católica y ves el poder del silencio y está, pues esto lo da los monjes que están haciendo silencio y no sé qué, pero claro, no lo veías con ese concepto, ¿no? Ves los mantras, ¿no? Que es como, que claro, dices, pues esto es como lo de la vieja rezando el rosario, ¿no? Te metes en un mantra, en un momento, en una cosa que te metes y que te conecta, ¿no? Te conecta tal. Incluso, pues a mí me pasó, yo cuando estuve en el templo budista y yo vi a la gente se arrodillaba, se levantaba, se arrodillaba, se levantaba, se arrodillaba. Y yo siempre, por tradición, siempre veía el aspecto de arrodillarse como de sumisión respecto a tal. Y para mí, en ese momento, dije, ostras, no, para mí es como decir, yo estoy rezando con todo el cuerpo, estoy rezando tanto mental como físicamente. Entonces, ese concepto de decir, esos son poco lo que dices tú, Pepe, ¿no? Son conceptos como son atemporales, ¿no? No es una cosa, o sea que claro, que depende de la interpretación que lo des, ¿no? El significado que le des, pues cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Mira, es que yo cuando estudié la filosofía hindú lo decían, es decir, ¿qué significa la verdad? ¿No? En filosofía hindú se decía así, la verdad, ¿qué es? Es lo que es atemporal. Es decir, ese mismo mensaje traído aquí, mayo 2024, sigue siendo real, sigue siendo como
vamos a decir, la panacea, Ajá. ¿vale? Va a ser lo que de verdad te ayude. Y mira, por ejemplo, practicando yoga, en el saludo al sol hay un movimiento donde llevas tu pecho al suelo y hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuesta menos. Entonces, lo que me enseñaron es, cuando a una persona le cueste hacer ese movimiento de llevar el pecho al suelo, es que no le gusta, es como... no le gusta doblegarse, no le gusta dar su brazo a torcer, no le gusta, antepone su pensamiento. Entonces, muestra cómo, no el exterior, sino cómo el interior de esa persona le está limitando en la vida. Vale. Porque no te estás dejando conversar, no te estás dejando, no es convencer, no es que te convenzas, pero que estés abierto a otras opiniones, Sí, que estés abierto a escuchar a otra persona y que no piense lo mismo que tú, a tener un jefe y que te indique cómo hacer este trabajo. Entonces, me parece curioso, cómo físicamente también muestras dónde tienes cositas para trabajar, pero para vivir mejor tu día a día. Qué bueno. Es que fíjate, a mí eso o sea, esa cosa de lo físico, o sea, yo por ejemplo, a mí ahora cuando rezo Padre Nuestro, me gusta rezarlo con las manos así, por rezar físicamente, decir, estoy abierto a recibir a Dios, es como decir, ya no solo lo rezo mentalmente o tal, sino que es una cosa física, ¿no? El Papa San Juan Pablo II decía que rezaba de rodillas en la cama. O sea, de rodillas al borde de la cama antes de acostarse, porque muchas veces pensando se distraía. O sea, el pensamiento es difícil de controlar, ¿no? Entonces se desconcentraba. Y decía algo al respecto, decía, suelo rezar de rodillas porque así, si al menos, si mi cabeza se distrae, al menos mi cuerpo está rezando. Digo, qué bueno. Qué bueno. Tiene mucho que ver, con eso. Es entrenamiento. Es entrenamiento. Y hay una cosa que me gusta por ejemplo, cuando hablaba con mi amigo, ¿no? Cuando hablamos de budismo, de castellón católica, él me decía, wow, me das envidia porque sí que es verdad que la religión católica está muy asentada en España, entonces tienes muchos sitios donde ejecutarla, ¿no? Tienes iglesias brutales, ¿no? O sea, lo puedes rezar, o sea, puedes vivirlo en la intimidad de tu habitación, pero si te apetece conectar con tal, tienes comunidad, ¿no? Entonces, tienes unos ritos establecidos, ¿no? A mí todo esos al final son como también herramientas para ejecutarlo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, Anabel, cuando vivir la espiritualidad fuera de una religión, igual es más difícil, ¿no? Como ejecutarla, ¿no? No, porque piensa que has dicho el poder del silencio. Y yo te diría, por supuesto, el silencio. ¿Cómo se consigue? Es el poder de la respiración. A mí la herramienta que más me ha cambiado la vida es mi propia respiración, que es la que me ayuda a calmar la mente. Si lo piensas, cuando la mente está súper agitada, ¿cómo la calmas? Corre, dile a la mente tú que se calle la mente, no se calla. O el corazón, cuando está el latido súper fuerte. No consigues calmar el corazón cuando estás frente a algo que te pone súper nervioso, no sabes gestionarlo. Pero en cambio, ¡fum!, si das un pasito para atrás y te vas a la respiración, y es difícil, si está el corazón súper agitado, mente súper agitada, pero si vas a la respiración y la calmas, la respiración es capaz de calmar la mente y el corazón. Sí. Entonces, difícil no, que va. A ver, claro que es difícil en el sentido de... Pero es muy fácil conectar con un poco... Tú vas a la naturaleza y enseguida vas a conseguir... Te va a transmitir una calma, una paz, un Kit Kat, ¿sabes? Que necesitas simplemente con la naturaleza. No puedo ir a la naturaleza, estoy en mitad de tal, no sé qué, no sé cuánto, trabajando, ¡fum! Pues que lo digo muchas veces, vete al baño, estás en una empresa trabajando, estás en una reunión que te tiene desbordado, te vas al baño, te encierras, ahí estás solo, cierra los ojos y respira súper tranquilo. Y cálmala. Y si necesitas 5 minutos, 10, 15, lo que haga falta,
Es que esos minutos nadie te los va a quitar. Y ve a la respiración y sales nuevo. Entonces no es difícil, no es difícil. Ahí ya empezamos a tener diferencias, ¿ves? Que en algún momento tenían que salir. Bueno, aquí porque si no seríamos abrir todos... melones, abrir melones. Pero es muy interesante, lo que pasa es que, claro, nosotros entendemos que la respuesta a esa ansiedad no nos la podemos dar nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? Que no es solo un ejercicio de autocontrol, de respiración y eso. Lo nuestro, en este sentido, nuestra espiritualidad es una relación con el otro. Entonces, si yo estoy agobiado, pide ayuda. Y con decir, Espíritu Santo, ven, y creer que alguien te escucha y te atiende, ahí está la respuesta. Que no significa que se me pare la taquicardia, ¿no? Pero sí que tenga la serenidad para superar ese mal rato y sentirme acompañado en ese sentido, ¿no? Ahí es donde empezamos se empiezan a coger colores distintos. No, pero no lo veo yo tan distinto. Es decir, porque, por ejemplo, si yo tengo que estar reunido contigo o tengo que encontrar un punto en común entre tú y yo, tal y como esté yo, voy a influir mucho en el resultado. Es decir, si yo consigo una serenidad o yo estoy súper nerviosa y no consigo gestionar estas emociones que tengo ahora en mí, no voy a llegar a un punto en común contigo. Claro. Y de ahí lo mismo con Dios. Si yo converso con Dios y le pido ayuda, vamos a poner así, cuanto más comprensión o cuanto más en paz, serenidad tenga yo, mejor diálogo va a haber con Dios. O ¿cómo decir? Te sigo. Sin embargo, hay ocasiones en las que un buen enfado es una manera muy potente de rezar. Por supuesto, ¿por qué? De hecho, los padres de nuestra fe se quejan a Dios de, pero Dios, ¿por qué me haces eso? pero cabreos gordos, o sea, entonces, ahí no nos servimos solo de la serenidad. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, es una relación con otro. Es una relación y pues basta pensarlo con nuestras parejas y decir, pues yo puedo enfadarme con mi pareja, pero estamos ahí, tenemos un diálogo y lo superamos entre los dos, ¿no? Nunca, la convivencia nunca es con uno mismo, ¿no? O sea, así lo vivimos nosotros, ¿no? Y te quiero preguntar, Permi, tema de, o sea, tú aparte de vivir la fe, ¿no? Tuya, tienes una vertiente, digamos, evangelizadora, ¿no? ¿Dónde te sale eso, no? O sea, es decir, porque, o sea, ¿qué te sale decir, bueno, aparte de yo lo que estoy viendo, por qué lo quieres difundir? Pues nace de un deseo enorme de que la gente descubra, o sea, de que la gente sea tan feliz como lo soy yo. Yo lo comparo, mira, imagínate que pruebas una tarta de chocolate tan buena que dices, pero iros a ese horno de ahí que hacen una coca de chocolate que está de muerte, pero id y probadla porque es que yo la he probado, que está buenísima. Y ahí pues empiezas, pues de eso, es el mismo sentimiento, de decir, qué buena la tarta esa, qué bien me he quedado, pero ¿por qué no viene más gente a ese horno que está a punto de cerrar? Ese horno de barrio viejo que está a punto de cerrar. Y la gente pasa y se va al McDonald's. Pero no, tíos, que ahí se come muy bien. Sí. Compartir. Sí. Y tú, Anabel, tienes, o sea, digamos, ¿tienes ganas? O sea, ¿te gusta difundirlo? ¿Te gusta tal? O... A mí lo que me pasó fue que... Porque, claro, yo más me sumergí en todo este mundo, ¿sabes? De recursos y herramientas y conocerme y probar cosas y cuanto peor estaba, ¿no? Y conseguí reconstruirme un montón, reinventarme, hice una nueva vida y claro, yo mejoré un montón, estaba mucho mejor y veía a mi alrededor que mis personas queridas se habían quedado, boom, desde ese punto. Claro, entonces yo corría mira, me ha funcionado un montón esto, tienes que probar esto, ve a por la tarta de chocolate, tal. Pero es verdad que pocas personas dejaban esa ventana abierta
iban ahí a probar la tarta de chocolate, pero recibía mucho portazo, mucho portazo, mucho portazo, mucho portazo. Es verdad que a lo mejor, porque yo soy muy de ayudar, de estar contigo, soy como muy buena amiga, muy de estar contigo en los malos momentos, pero es verdad que si en ese momento esa persona no le convence lo que yo estoy diciendo, cuanto más insisto yo, lo que sentía era que cuanto más insistía, ¡fum!, más rechazo provocaba, los recursos o herramientas, vamos a llamarlo espirituales. Sí. Entonces, hasta que ya me dijeron, cámbiate tú y sé referente. Y no digas nada, y que los demás te observen. Y cuanto más te observen y más convenzas con eso, a los que les convenzas, más les vas a ayudar. Sí, qué bueno. Porque entonces en ese momento te irán a preguntar. Y entonces, viérteles la mano, claro que sí, dales la mano, ofréceles tu mano y tu brazo, tanto como tú quieras. Y eso es lo que más me ha funcionado. Muy a mí. bien. Sí que es verdad. Hay una canción de Lenny Kravitz que dice una frase así como que cuando tú estés preparado para Dios, no te preocupes que Dios está preparado para ti. O el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Pues eso dice, sí, ¿no? La canción, exacto. Sí. Pero eso fue también un poco culpa mía, ¿eh? En el sentido de el ayudador que va a ayudar. Sí. En plan, pues sí, yo soy de primeras, pero si ves que no, es que no. Y ya iré yo cuando yo quiera. A mí, por ejemplo, yo hago catequesis familiar, que básicamente van los niños más o menos una vez al mes con los padres, entonces los niños hacen catequesis con los niños y los padres hacen catequesis con el catequista de padres. Yo soy catequista de padres porque no me siento capaz de hacer... O sea, me pido porque me ficharon para eso. Y bueno, pues eso, digo, bueno, pues lo sentí como una llamada y digo, vale, pero con los padres me es más sencillo. Primero porque no les tengo que enseñar nada, soy más bien un conductor, ¿no? un facilitador o lo que sea, ¿no? Hay un programa y bueno, yo le pongo pues la parte mía pues de sacar temas, de llevar conversación. Es un podcast en vivo, la catequesis. Pues grábalo y así matas 2 pájaros de un tiro. Sin cámara. La siguiente sesión de catequesis lo voy a hacer. Pon micrófono, pones micrófono. Y a mí me pasa que me es más fácil porque ya, digamos, un adulto ha tenido un recorrido vital en el que es más fácil explicar o por lo menos hablar de ciertos temas, porque sí que con las vivencias tienes un poco más de visión, ¿no? En cambio, con los niños me resulta complicado por las vivencias que han tenido, por la complejidad de conceptos y eso, ¿no? Entonces, yo no sé si tú trabajas con niños y eso, y cómo vives eso de transmitirle esa espiritualidad a los niños. Pues mira, yo pensaba un poco como tú. Y también soy catequista en las parroquias de Inca, de un grupito de poscomunión. Somos la Aventura de Jesús y ahí estoy de catequista. Y al principio pensaba un poquito en esa línea, ¿no? Yo lo que buscaba era un diálogo. Y por eso cuando entré pedí para hacer catequesis de confirmación, o sea, con los adolescentes y tal, pensando que podríamos dialogar pues en ese rollo, ¿no? Pero resulta que, pues por una serie de circunstancias me pasan con los más pequeños. Y digo, ¡buah, verás, qué desastre va a ser esto! Pues el diálogo más grande está con los más pequeños. Fíjate. Porque esos no tienen pelos en la lengua. O sea, esos te preguntan las cosas más difíciles con una simpleza, pero abrumadora. Y muchas veces te quedas en blanco y dices, ¿y ahora cómo respondo yo a esto? ¿Sabes? Por eso no soy catequista. Pero es curioso, es muy aquí. interesante. Es muy interesante el apunte que hacías a la experiencia, ¿no? Y cómo sin experiencia, pero desde esa inocencia, son capaces de razonar a un nivel de complejidad bastante heavy, ¿eh? Sí, o sea, son muy puros. Pruébalo algún día, porque Sí. igual te llevas una sorpresa. Sí. Bueno, tú eres padre y sabes lo que es tratar con chavales, pero nosotros, mi matrimonio, no tenemos hijos, y para mí fue un descubrimiento brutal, y además
que era algo que yo no buscaba tratar con niños, ¿no? Y al final, cuando uno se deja en manos del Señor y te dejas llevar un poco, descubres que lo que tú no buscas pero te hace bien, ahí está, Ahí la está. mano de alguien, ¿no? Ya, sí. No, la verdad que o sea, te quiero decir, tampoco busqué ser catequista de padres, o sea, que también... Pero tampoco, funciona, sí, sí, te sí, funciona, sí, sí, o sea, sí. a ti te sirve y te llena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. Pues- Para mí es la... O sea, para mí es un oasis. Para mí la forma la forma que tengo de vivir la fe, la que más más me gusta y la que la vivo Y muy... no sé si te ha pasado también, pero pasar de ser creyente a ser catequista también cambia mucho las cosas porque tienes que prepararte los temas, tienes que formarte. Sí, 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 sí. Y es como Total. otro melón Sí, también. sí, 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 Subir sí. de nivel, subir de nivel. Subir de nivel. Total. Y a ver, yo siempre empiezo en las catequesis, cuando empiezo el curso, digamos, yo siempre digo, a ver, yo soy cinturón blanco amarillo de fe, o sea, no penséis que me vengo catequista y se piensa que a veces que soy el Bruce Lee de la fe. Master and Commander. No, digo yo, o sea, yo vengo a facilitar y a recibir catequesis, porque también hay mucha gente, claro, mucha gente adulta que tiene un recorrido brutal. Y hay un tema que gente que igual no está así un poco fuera de esta idea de espiritualidad, puede entender que lo que es la espiritualidad fuera de una religión, como que está en contra de las religiones o tal, y no es así, o sea, no, o sea, digamos, es como, Es otro sentir. exacto, sí, no, a ver, como... A ver, yo tal como lo he vivido, para mí es descubrirme a mí misma. Y cuanto más me descubría y veía mis miedos y veía mis sombras y veía mis bloqueos y más escenarios del pasado, miraba por qué me pasaba eso y eso, más he ido comprendiendo a todos los demás. De ahí, ¿por qué voy a estar en contra de cualquier religión? Sí. Es que muchas veces estamos diciendo lo mismo y no es más que el amarte a ti mismo, ¿sabes? Mira, si yo hago algo en contra de mi mayor deseo o de mi mayor pensamiento, yo no me estoy amando a mí mismo. Y ese mismo mensaje a lo mejor es el que dice Buda, el que dice Dios, el que ponle el nombre del Dios que tú quieras. A mí hay una cosa... Mi profesora de yoga, la que me enseñó la filosofía hindú, que estudió un montón de teología, incluso bueno, la carrera, y no paraba de estudiar teología, y decía, es que todas las religiones dicen lo mismo. O sea, que es el humano, y diferente humano en cada caso, el que transmite el mensaje, y ahí a lo mejor es el que sufre pues, disrupciones o no encuentros o no. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué va a ser? Es decir, Ya me lo veo así, sí. yo no lo siento así. Es decir, cuanto más me amo yo, o más me comprendo yo, o más entendimiento de mí misma tengo, más te voy a entender a ti. Y eso también dice la religión, entiendo. Yo cuando fui a la catequesis, yo siempre he vivido, yo leía las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y digo, joder, para mí son como dos religiones distintas, porque es que aquí, o sea, hay historias del Antiguo Testamento que podían salir en El Padrino o peor, ¿no? Sí. Qué bien explicado, tío. No, de verdad, o sea, y son historias guapas, pero plagas, tal, te pillo el hijo, te lo mato, o sea, que son cosas heavy. Sí. Y luego, de repente, no sé qué pasa, que todo es amor, todo es entendimiento, todo es cuestionarse lo establecido, o sea, yo leo lo de Jesucristo y digo, ostras, este tío era un antisistema de la leche, ¿no? Entonces, cuando yo fui a la catequesis, ¿con qué planteamiento van a hacer la catequesis? Y me acuerdo que decía mi cura, decía, a ver, si existe el mensaje es muy fácil, Dios es amor. O sea, te quiero decir, o sea, resúmelo ahí, o sea, luego podemos hablar de muchas más cosas y tal, pero es que, o sea, es muy sencillo, no, y entonces es que
ama a tu prójimo, ama a Dios, otras cosas, tal. O sea, digamos, es que ese amor, luego, cómo lo sí que es verdad que igual una religión, yo por ejemplo vivo la católica, que igual pone más foco en el prójimo que igual otras religiones que tal, o esto, pero al final, si partes de esa base, al final llegas digamos, a ese mensaje, ¿no? También eso me flipó. Claro, yo, por ejemplo, yo personalmente, la visión que tenía de un cura era muy negativa, porque lo veía como de autoridad, de cumplir, de vigilancia, de no sé qué. Yo creo que lo hemos vivido mucho desde la prohibición. Sí, de O prohibición. desde la amenaza del castigo. Sí. Y entonces de repente ves cura que te lo ponen fácil, que están para apoyarte, para ayudarte, para explicarte las cosas y para decirte... Y cosas que dices, a ver... es que tú has cambiado mucho, dice, yo cuidas que igual tienen 60, 70 años, dice, cuando yo era crío, no es, o sea, lo que te estoy diciendo no es lo que me contaban a mí hace 60 años, Claro. Ni mucho menos. ¿No? Hay un tema importante que es el prejuicio social, ¿no? Hay un prejuicio social y en ese sentido yo creo que salimos más perjudicados nosotros porque sí que es verdad que hay una ligera aceptación a todo lo que son las filosofías orientales, ¿no? O sea, está mejor visto que alguien vaya a hacer yoga al paseo marítimo que vaya a misa, por ejemplo. Socialmente está más aceptado. Sí, me ¿no? preguntó una amiga que dice, no, que vengo a misa, dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Quién se ha muerto? No, venía de... vale. Claro, que o si vas vestido de calle, y tal, ¿qué ha pasado? Pues ahí está un tema importante, el tema de ese prejuicio social, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido ocasiones, como hablábamos antes, ¿no? De que el ser humano también se corrompe, ¿no? Y los sacerdotes son igual de humanos que nosotros y se han corrompido a veces, pero sin embargo, hace tiempo que pasó todo eso, pero sigue en el imaginario colectivo, ¿no? Y es algo que yo creo que no interesa borrar. El motivo no sé por qué, pero me da la sensación de que no interesa borrarlo, es como un bombardeo. Está muy mezclado, ¿no? Porque en el sentido de que, o sea, te quiero decir, la religión ha estado muy metida, o sea, bueno, hablando de España, hay países actualmente que la religión y la política es lo mismo, digamos, Sí, está así ligado. Pero yo, fíjate, un amigo mío me dijo una cosa que digo, no sé si es verdad, pero es un dato, como a mí me da igual así, la verdad. Es un dato súper tan chulo que digo, mira, no lo voy a ni a consultar, sabes, esa mentira. Me lo quedo. Que se lee más el Quijote en otros idiomas que en español. Ostras. Porque, por la traducción. Porque al traducirlo, lo traduces a un idioma, a un nivel más, menos de castellano antiguo, más fácil de leer. Es más fácil de leer el Quijote traducido Qué curioso. que leerlo original, porque viene con todo Sí, lo claro. que es la historia de lo que es el castellano, ¿no? Entonces, fíjate, yo cuando hablo catequesis, yo tengo un amigo que es hindú, desde India, y vio la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Sí. Bueno, tío, y cómo me la contó, tal, porque él no sabía, tal, dice, y su amigo que le dijo que no le iba a traicionar y luego le traicionó y no sé qué, y tal, cual, tal. O sea, El padrino. claro, pero con una emoción, con una eso que tú dices, bueno, eso es una, porque al final tú, tanto que lo sabes, bueno, es una recreación pero no, es verlo con unos ojos nuevos, ¿no? Entonces, yo creo que la baza que tiene, en una sociedad que es católica, lo que puede tener el budismo o otro fuera de la religión, eso que es que te viene explicado como el Quijote traducido al español actual, ¿no? Entonces no viene con todo ese recorrido de tanto tiempo, ¿no? Y oye, ya para Por favor, episodiazo, tres vídeos. Episodiazo, O sea, vamos a hacer espiritualidad de retorno, O sea, vamos a 2.0. Grande, me apunto. Entonces, a ver, me gustaría una última, no sé, yo no sé si reflexión, pero algo, o sea, digamos, algo que explique, o sea, la interpretación de la espiritualidad, joder, ¿por qué estamos aquí sentados hablando de esto? O sea, ¿qué
qué sentido tiene, o si tiene algún sentido, o si no tiene sentido, o si, ¿sabes? No lo sé, algo que os sugiera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es que ya es que he hablado demasiado, se supone que, ¿no? Entonces, ya para lo que se os ocurra, no hace falta que sea, digamos, la frase, bueno, pues si tenéis una frase guay, lo pongo ahí, hago un reel, eso sí lo voy a hacer, Mira, para mí es, cuanto más perdido estés y peor te encuentres, yo siempre he sentido que tenía aquí un trocito de luz, un trocito de universo de energía, estaba aquí conmigo. Confía en ese trocito de ti, confía en ti. Ve a buscar silencio y ve a la respiración. Y confía en que esa calma que buscando el silencio en ti y buscando calma en ti, busca conexión con la naturaleza, busca ratitos de encontrarte, de escucharte, para conseguir dar pasitos poco a poco y confía. Porque dando sentido desde ahí es donde vas a poder encontrar eso que te puedes sacar y llegar a una mayor comprensión, entendimiento, tanto de ti como de lo que te está ocurriendo. Y que por algo, ¿no? Y conexión, claro que sí, conexión contigo, conexión con lo que te está ocurriendo, conexión con ese trocito de luz. Por algo te puede estar ocurriendo eso. Qué y bueno. Por algo puedes estar perdido. Y de ahí soltar la vela y que el camino de repente sea mucho más fácil, con el aire ya a favor a ti. Muy bien, me gusta y encima es como colofón y para hacer un reel y para hacer todo. Qué lindo. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, pues vamos a ver. Igual haría dos enfoques, ¿no? Sí. Uno para la gente alejada de la fe y es, yo creo que que en ciertas cosas, como es en este caso, hay que evitar los prejuicios de los que hablábamos, ¿no? Entonces, estamos muy contaminados por esa leyenda negra, estamos muy contaminados por los estereotipos de las películas, que muchas veces vienen de una sensibilidad protestante y machacan mucho todo lo que es la religión católica. Entonces, hemos hablado de amor, hemos hablado de verdad. Entonces, Dios es camino, Jesús es camino, verdad y vida, ¿no? Entonces, para los que estén alejados de la fe, pues un llamamiento a romper estereotipos, que se acerquen a algún encuentro de jóvenes, que se acerquen a alguna iglesia y pregunten y que hablen con un sacerdote y que vayan a machacar, pero que empiecen ese diálogo, ¿no? Y que descubran pues que se pueden tomar una birra con el sacerdote, que no pasa nada, y que descubran que en realidad es todo humo, ¿no? En ese sentido. Y por último, pues a los que están indecisos y que tienen esa curiosidad, pero que no encuentran una respuesta, pues que recuerden que la fe es una relación con el Señor. Y que hablen con Él desde el silencio, desde la reflexión si quieren, pero lo importante es que hablen y que le recen y que le pregunten y que le pidan iluminación, ¿no? Que le pidan esa revelación de la verdad, ¿no? Pero que pidan y que perseveren en eso y que se pongan en manos del Señor, que es un ejercicio de confianza y de dejarse llevar, pero desde esa conciencia, de decir, muy bien, pues me han dicho que estás, pues vamos a empezar a hablar un rato, a ver qué pasa, ¿no? Y eso. Hostia, que esa frase pedir la revelación de la verdad, es brutal, ¿eh? Pues yo, me ha resonado mucho lo que habéis dicho, el tema ese de la luz, ¿no? Yo antes decía me siento una estrella, o ya digo me siento bendecido, siempre he sentido sí, una... Lo decía. Sí. O sea, lo sigo sí. diciendo, sí. Y la historia de
los milagros, ¿no? Yo pienso que hay milagros a todas horas, o sea, que como es tan habitual, pero, ostras, el amor es un milagro en sí, el nacimiento de una vida, esas casualidades que te iluminan, esos cambios de rumbo, esas señales. Yo, mi socio, yo le digo, el tío es ateo, bueno, tenía que decirlo porque esto es la protección de datos, pero bueno, da igual. Y yo le digo, fíjate que jodido la cosa que yo, o sea, tú me haces creer más en Dios, porque ese hombre me llegó a mi vida y para mí lo vivo como un milagro, porque fue una cosa tan casual, que tenía tan poco sentido, que yo digo, ¿de dónde me ha venido este tipo? ¿De dónde me ha venido, no? Entonces, yo creo que eso, que si lo miramos con esos ojos, con esa apertura de alma, es que están pasando cosas increíbles, bonitas, a cada paso, cada segundo, de verdad. Sí, señor. Y me gustaría añadir una cosita. Sí. Para las personas más racionales y más, ¿no? Para los que más les cuesta encontrar esto, si te fijas en las empresas más poderosas, más potentes, vete a Estados Unidos, vete a Europa, cada vez tienen más dinámicas de meditación, respiración, de conexión, de herramientas de desarrollo personal, de crecimiento interior. Total. Y que son, si tú hablas y escuchas YouTube, otros podcasts que hay sobre ellos, y ellos diciendo herramientas y cómo hacen para encontrar ese foco, ese poder interior que tienen. Y la intuición, herramientas que están basadas. Eso da para otro podcast. Sí, herramientas que están basadas en decir, apago lo racional, apago tal, y quiero sacar conocimiento de otros sitios. Sí, está haciendo un montón. Pues ahí voy yo con mi anexo también, respecto a la racionalidad, ¿no? Para los escépticos estos también, los amigos de Analia, de Anabel, muchos ateos se piensan que los católicos somos unos borregos, ¿no? Que nos lo creemos todo, pero es que la fe pasa por la razón. O sea, tú eres consciente de lo que te pasó porque lo digeriste, lo razonaste y identificaste que eso no era habitual. O sea, lo razonaste, o sea, no fue que te volviste loco de un día para otro. Entonces, o sea, ovejas de un pastor sí, borregos no. Entonces, la fe pasa por la razón. Qué bueno. Ostras. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pesmi. Muchísimas gracias, Anabel. Esto es, hay gente. Esto es, o sea, ¿qué puede pasar de gente? No lo sé, pero os queda muchísimas gracias. Hemos abierto melones, os queda muchísimas gracias, Pesmi, Anabel. A ti. Y espero que os haya gustado. Yo estoy emocionado, perdido, me ha encantado. Yo qué sé, soy Alejo Cube, haremos otro episodio y tal. Y nada, chao. Vamos a... No empieza esa cámara. ¿Cuál? Adiós. Chao. Chao. Qué bueno. Y ya está. Qué gustazo, madre mía. Hey gente, un video podcast para Perdón.